Bien, amigas y amigos, buenas tardes y bienvenidos a este 13º evento online organizado por la Fundación Rafael del Pino, que sigue la estela de la serie de diálogos y conferencias online que venimos ofreciéndoles desde el inicio del confinamiento y que han tenido en los 2 últimos meses más de 21.000 seguidores en directo por streaming y que suman además ya más de 80.000 seguidores en redifusión a través de nuestra plataforma de televisión FRPTV, ¿no? Muchísimas gracias por seguirnos. Hoy vamos a tener el privilegio de disfrutar de nuevo de un debate serio y riguroso sobre un aspecto fundamental para el desarrollo de nuestra economía y nuestra sociedad, la educación. Nuestro objetivo es profundizar en el análisis de la transformación que se está produciendo en el mundo de la formación, en sus métodos, sus contenidos, sus organizaciones y, en particular, tratar de comprender las dinámicas del aprendizaje de por vida, esa triple L en su apelativo anglosajón, Lifelong Learning, que va a protagonizar probablemente el mundo de la educación en los próximos años. Para ello contamos con 2 conocidos y reputados académicos. Samuel Martín Barbero, Distinguished Presidential Fellow de la Universidad de Miami, que fue decano fundador de la Facultad de Comunicación de la EA University y exrector de la Universidad Camilo José Cela, y Sebastián Royo, vicepresidente de Relaciones Internacionales y catedrático de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Suffolk, en Boston, y Visiting Scholar y copresidente del Europe in the World Seminar en el MINDA de Würzburg Center for European Studies en la Universidad de Harvard. Sé que con esta breve mención curricular no recojo más que unas breves reseñas de sus intensas carreras profesionales y que dejo en el tintero un gran número de reconocimientos y de aportaciones realizadas por nuestros invitados a lo largo de su intensa y prolífica carrera académica e investigadora. Pero hemos acordado los 3 que resumiera estos extremos. Están disponibles para todos ustedes en la página web para concentrarnos desde el primer momento en el tema que hoy nos trae a este espacio virtual de la Fundación Rafael del Pino. Por tanto, mil gracias, profesores, por estar con nosotros. Es un privilegio tenerles hoy con nosotros y por ello permítanme comenzar este diálogo que se produce casualmente en el contexto del anuncio de una nueva ley de educación en España, mostrándoles, como digo, la gratitud de la Fundación a los 2 por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros sus ideas sobre un aspecto tan relevante para todos, que hemos titulado El nuevo paradigma del aprendizaje de por vida. El futuro es ya presente. Existe un consenso sobre la importancia crucial de la educación, un sector que hoy se enfrenta a un cambio profundo que ya venía de antes del confinamiento, impulsado por la disrupción tecnológica, la conectividad global y el cambio de la sociedad, pero que ha acelerado su transformación en el contexto de la gran epidemia que estamos viviendo. Entremos directamente en el diálogo, analicemos qué aspectos están impactando más sobre la educación en sus distintas vertientes. Cómo está afectando a las personas en primer lugar, cómo acondiciona al profesorado, los métodos y los contenidos y cómo está impactando en las organizaciones, ¿no? Solemos escuchar que el objetivo de la educación es la formación de los jóvenes para que puedan enfrentar desafíos a lo largo de su vida. Pero las cosas han cambiado, ¿no? Estamos hablando de ese aprendizaje de por vida, ¿no? Profesores, ¿podrían ofrecernos una primera consideración sobre el aprendizaje de por vida como tendencia? ¿Piensan que ha venido a quedarse entre nosotros esta tendencia? ¿Estáis de acuerdo con este planteamiento? Cualquiera de los 2, si quieres, Sebastián, por comenzar. Sí. Perfecto. Gracias, Vicente. Un placer estar con vosotros. Saludos desde Boston, desde la distancia y con el deseo y la esperanza de que muy pronto nos podamos reunir en persona. Sí, lo primero, desde el inicio de tu pregunta sobre el valor de la educación, yo creo que es algo importante para empezar el debate. Quizá una de las grandes sorpresas y decepciones que se ha producido en los últimos años, y me refiero más en el ámbito de Estados Unidos, que es lógicamente el que más conozco yo, ha sido la pérdida de la confianza en el sector educativo y la pérdida de confianza en el valor de las titulaciones universitarias. Es uno de los grandes cambios que
que se han producido en el ámbito de la educación superior en Estados Unidos, y creo que es algo muy peligroso, ¿no? Que la gente cada vez se cuestiona más si merece la pena ir a la universidad, si merece la pena conseguir un título, y en parte, y esto está relacionado con la segunda parte de tu pregunta, viene dado por la desconexión entre lo que el coste de la educación superior y el valor que tiene a la hora de salir al mercado de trabajo, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que tu pregunta es muy acertada. Quizá el modelo que hemos tenido en el que teníamos a los estudiantes durante 2 años, 4 años, 1 año para conseguir titulaciones, y a partir de ahí nos desentendíamos y esperábamos que ellos desarrollaran su educación por su cuenta, es un modelo que está obsoleto por los cambios tecnológicos, por la obsolescencia del conocimiento que se produce de una manera tan rápido. Es absolutamente esencial que ese proceso de conocimiento y de aprendizaje sea continuo, ¿no? Entonces creo que es absolutamente esencial, mirando hacia el futuro, parte para poder resolver esa cuestión sobre el valor de la educación, que haya un compromiso hacia el aprendizaje continuo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Yo, bueno, muchísimas gracias a la Fundación, muchísimas gracias a Vicente Montes y a su equipo, y por supuesto muchísimas gracias a todos los participantes que han conseguido encontrar un hueco en sus apretadas agendas para acompañarnos en el día de hoy. Por no incidir más en lo que Sebastián acaba de comentar, con lo cual estoy obviamente totalmente de acuerdo, y es un fenómeno que aquí está muy presente en Estados Unidos, todo lo que viene a ser el coste y el valor de una titulación oficial, y centrándome más en aspectos vinculados a la pregunta y a la propia coloquio de hoy. Yo me pregunto si el aprendizaje para toda la vida es algo que pertenece o no al ámbito universitario. Si analizamos qué espacio ocupan dentro de las líneas de trabajo, de las líneas de actividad, este lifelong learning, apenas encontramos departamentos que verdaderamente destinan recursos, energía y vocación a cubrir ese segmento de edad, que es todo ese segmento que viene después de una formación reglada. Y la educación para toda la vida y el lifelong learning no es una cosa nueva, ¿eh? Es algo que conceptualmente sí lleva dos décadas al menos en Estados Unidos, especialmente por parte de 3 universidades, siendo algo sobre lo que se ha ido construyendo un corpus teórico y se han ido ejerciendo determinados impulsos para acercar a toda esa población de mayor y población trabajadora hacia una educación y hacia una formación o entrenamiento profesional. Pero bien es cierto que si nos remontamos a hace un siglo, había figuras de renombre en el ámbito y estadistas como Louis Brandeis, que ya concebían que el espíritu americano era en un espíritu americano y en un sentimiento de ser americano, la formación tenía que estar siempre presente. Estoy hablando del 1914-1915. La educación por correspondencia era de alguna forma en aquellos tiempos también una forma de educación para toda la vida. Pero bien es cierto que a día de hoy, insisto, las universidades quizás han prestado poca atención, y es esto lo que ha llevado a otros agentes, a otros proveedores, no necesariamente universitarios, a cubrir esa demanda y a cubrir ese espacio no lo suficientemente cubierto por parte de las universidades. Entraremos más adelante precisamente en cómo se están reestructurando las organizaciones, ¿no? Y cómo la universidad está intentando reaccionar a lo que acaba de mencionar Samuel, ¿no? Pero quizás todas estas transformaciones están afectando especialmente a un ámbito clave del mundo de la educación, que es el profesorado, ¿no? Son un verdadero reto todos estos cambios para los docentes, ¿no? La tecnología, al contrario de lo que cabía esperar en un principio, parecía que iba a simplificar mucho la vida de los docentes, va a exigir de ellos una adaptación profunda, ¿no? a la nueva realidad y un papel mucho más activo. ¿Pensáis que, poniendo el foco en el profesorado, es necesario un mayor liderazgo por parte del mismo?
con espacios abiertos a la creatividad del docente, una relación más estrecha con el alumno, no sé. ¿Cuál es vuestra opinión, ¿no?, sobre cómo va a transformarse el profesorado? Si se me permite añadir, no sé, Sebastián, si prefieres comentar este punto antes que yo, a mí sí me Adelante. gustaría incidir gracias, en el hecho de que antes de que el profesorado tome su decisión, son las instituciones educativas las que tienen que tomar su decisión, puesto que las reglas de juego académicos son las que son. Uno es medido como claustro, como miembro de una facultad, en función de la producción científica que es capaz de crear. Con lo cual son las revistas científicas las que posicionan, promocionan y consiguen los éxitos dentro de la carrera académica. Con lo cual, ¿hasta qué punto tiene el profesor una capacidad, una autonomía y una capacidad de influencia en el proceso o en los mecanismos de retribución, de compensación y de incentivos dentro de lo que es la carrera formal de un académico? Entonces, son más bien los líderes de las instituciones y, por supuesto, también los estados y los órganos reguladores los que tienen que dictaminar si tiene sentido o no que haya instituciones que en vez de poner al estudiante o al alumno en el centro gravitatorio de su sentido y de su ser, es la ciencia por sí y la carrera científica lo que debe estar. Una vez destapado o respondida esa pregunta, encontramos verdaderamente que sí que existen en muchos países del mundo instituciones que claramente se posicionan por el profesor y por la docencia y el aprendizaje sobre lo que es el mainstream o el status quo, que me refiero claramente a la investigación. Vienen tiempos en donde verdaderamente se está prestando y se va a prestar más atención, una atención creciente, a todo aquello que tiene que ver con la experiencia dentro y fuera del aula, con la experiencia de vida, con la experiencia de acompañar a partir de un conocimiento no necesariamente formal a esa persona en su proceso de madurez, en su proceso, claramente me estoy refiriendo a una horquilla de edad determinada, pero sí que creo que esta pregunta requiere de una reflexión también de tipo institucional antes de poder ser respondida de forma simple. Hay profesores magníficos que llevan la vocación en las venas, hay profesores magníficos que llevan la investigación en las venas. Entonces será un equilibrio de fuerzas lo que determine el valor de la formación y de la educación en las instituciones formales, en este caso en las universidades. Vienen tiempos para ser optimista al respecto. Yo creo, de acuerdo con Samuel, en que al final esta es una decisión estratégica para las universidades. Y el perfil de las universidades, sobre todo en el ámbito anglosajón, es muy diferente de la misión que tienen y el tipo de estudiantes que tienen. Y para algunas de ellas, dado su misión, esto puede ser una parte clave de su misión, y para otras va a ser una parte menos importante de lo que es sus prioridades estratégicas. Pero para la mayoría de las universidades en Estados Unidos, el tema de la salida profesional de los estudiantes se ha convertido en un tema casi existencial, y no estoy exagerando. Cuando preguntas en las encuestas cuál es la prioridad número uno que tienen los estudiantes y las familias, casi uniformemente la respuesta es la salida profesional. ¿Qué trabajos van a tener? ¿Cuántos trabajos, qué calidad de trabajos van a tener? ¿Qué salarios van a tener? Entonces, si no somos capaces en las universidades de responder a esa pregunta, otros agentes, como tú bien decías, Samuel, van a ser los que van a dar la respuesta, y van a ser otros agentes que en muchos casos van a ofrecer productos con un coste mucho más bajo y probablemente buscando un segmento de mercado muy diferenciado. Entonces, para nosotros, y hablando personalmente de mi propia universidad, ahora mismo la prioridad número uno es el desarrollar programas de estudio y contenidos que garanticen salida profesionales a nuestros estudiantes, y que al mismo tiempo sea un punto de partida
para un proceso de aprendizaje que continúe a lo largo de sus carreras profesionales, no solamente cuando salgan de las universidades. Y en esto, los profesores, volviendo a la pregunta que tú decías, Vicente, tienen un papel clave, porque en el ámbito anglosajón, el currículum, de una manera muy, muy significativa, lo deciden los profesores. No se crean programas de estudio, no se crean contenidos sin la participación y casi sin la aprobación de los profesores. Entonces, el conseguir que los profesores se involucren en este proceso y entiendan lo crucial de este proceso para los estudiantes es uno de nuestros grandes retos. Y todavía continúa habiendo resistencia y hay profesores que siguen pensando que su función es enseñar y educar, pero no necesariamente el ayudar a que sus estudiantes consigan trabajo. Yo en algunos casos he sido un poco brusco a la hora de hacerles ver de que si nuestros estudiantes no conseguían trabajo, los profesores nos íbamos a quedar sin trabajo. Porque realmente creo que es lo que está en juego ahora mismo, que muchos de los estudiantes no van a venir a nuestras universidades si no ven que tienen salidas profesionales adecuadas. Ahora mismo en Estados Unidos el 40% de los graduados de universidades están con subempleados. O sea, tienen titulaciones para los cuales están sobrecualificados para los trabajos que tienen. Y eso habiéndose graduado con niveles de deuda de 30, 40 mil y en algunos casos incluso superior. Entonces, ahí tenemos que dar una respuesta a que lo que les estamos ofreciendo de alguna manera les va a rendir una manera que cuando se gradúen. Y los profesores tienen que ser clave a la hora de desarrollar esos programas que nos van a permitir hacer eso. O sea, que el embarcar a los profesores en este proyecto, el educarles en las realidades del mercado que los estudiantes se van a encontrar, tiene que ser parte de este proceso. Si me permite, Vicente, por añadir, creo que efectivamente la empleabilidad es clave y estos días, que son días de campañas publicitarias por parte de muchas universidades aquí en Estados Unidos, efectivamente es un indicador, un elemento de atracción que todas están empleando el salario medio de un egresado de sus instituciones y la ventaja competitiva que tiene un alumno optando por una carrera universitaria versus lo que es una carrera no universitaria. Y eso es claro y evidente, puesto que las familias buscan un retorno de la inversión y a partir de un coste descomunal y una deuda colosal que algunas mantienen de por vida, esta variable juega un elemento clave. Pero aun siendo cierto, yo me pregunto si la clave de la empleabilidad es algo a resolver solo y exclusivamente por parte de la universidad aislada de lo que es el mercado laboral. Es decir, hasta qué punto tienen y deben las empresas de todos los sectores de actividad aproximarse a la universidad de una forma distinta, no de una forma asistencial o de una forma justificativa para lo que es cubrir esos créditos o esas horas necesarias de práctica profesional por parte de los alumnos, sino para algo que ya hay algunas universidades, y esto es un caso que se está viendo en Asia, que están ya apostando por co-construir, co-diseñar el currículum conjuntamente con determinadas empresas. Ya no se trata solo y exclusivamente de contratar profesores asociados o adjuntos, como se llaman aquí, o profesores de práctica para complementar parte de la docencia, sino se trata de hasta qué punto estamos dispuestas o están dispuestas las universidades para asumir que el futuro del diseño curricular pasa ineludiblemente también por co-diseñarlo junto al tejido empresarial. Y esta es una cuestión fundamental. Y conectando esto con algo anterior que hemos dicho y que me he dejado en el tintero, tendemos a pensar, y cuando se habla de lifelong learning, que si la universidad ha cubierto el espacio durante varios siglos, en algunos casos en Europa durante casi un milenio, especialmente ha cubierto de los 17 a los 24 años, va a cubrir por extensión natural el segmento de 25 a 60 o a 70 años de edad. Y lo que yo me pregunto es si eso es posible o no. Ahora mismo el 80% de los ingresos del volumen de facturación anual
de cualquiera de las grandes universidades en cualquier país del mundo lo cubre el segmento al que me refería previamente, de 18 a 23 años, dejando un 20% del ingreso para másteres y doctorado de personas que tampoco están en ese perfil de edad de lo que podríamos denominar seniors, ¿no? Tendemos a pensar también, yo cuando veo proyecciones e informes técnicos sobre lifelong learning, pues veo siempre un alumno que egresa de la universidad y vuelve a la universidad a los 2 años y hace un máster y luego a los 3 años hace otro máster y luego decide hacerse un certificado, vamos a ver, las motivaciones que conducen a alguien ya senior a retomar su formación o sus estudios parten no necesariamente de los mismos impulsos que cuando uno tiene 17, 18, 25 años. Uno puede volver a querer educarse o entrenarse por cambiar de profesión, por cambiar de sector, por cubrir una pasión no cubierta en su juventud, precisamente, por necesidad de evadirse. Entonces, ¿está la universidad verdaderamente preparada desde el punto de vista de provisión de contenidos y de expertise para dar respuesta a un segmento de población que se mueve vocacionalmente y proactivamente a demandar un tipo de formación que no es la que normalmente la universidad cubre? Eso creo que es uno de los grandes interrogantes y de las grandes preguntas que el tiempo nos dirá. Si serán las universidades u otros entes los que acaben por cubrir ese espacio. Sin más. En cualquier caso, perdón. No, faltaría. No, precisamente ahí es una de las cuestiones, ¿no? Por eso lo hemos dejado para el final, ¿no? Intentando recoger todas vuestras opiniones antes sobre otros aspectos, pero ese es uno de los aspectos claves, ¿no? Pero permitidme que reenganche con un tema en el que nos ha conectado Sebastián y luego Samuel, que es el tema de los contenidos, ¿no? Que está debajo de todo lo que estáis diciendo, ¿no? ¿Cómo se están adaptando las materias en respuesta a esas nuevas necesidades? Necesidades que son del alumnado de grado, pero también de todo ese alumnado con esas motivaciones que ha señalado Samuel, ¿no? ¿Las barreras entre disciplinas van a ser cada vez más tenues? ¿Estamos ante modelos de educación prácticamente a la carta? Sí. Yo creo que, por un lado, uno de los fenómenos interesantes que se ha producido en los últimos años es que hubo un momento en el que se planteaba si las carreras en lo que aquí llaman liberal arts, en las ciencias sociales, en las humanidades, iban a tener futuro en el mundo que tú acabas de describir, Vicente, o si nos íbamos a dirigir en la que la mayoría de la gente iba a hacer carreras en ciencias, en negocios, porque esos eran donde los empleos o los mejores empleos iban a estar, ¿no? Y una de las sorpresas agradables, y lo digo desde la convicción de alguien que cree firmemente en las artes liberales que llaman aquí, es que cuando hablamos con los empleadores, y yo creo que has hecho un punto importante que has hecho antes, Samuel, es que esto es algo que no podemos hacer solo, lo tenemos que hacer conjuntamente con organizaciones, empleadores de todos los sectores. Una de las respuestas que tenemos es que no les importa tanto la titulación específica que tiene el estudiante, lo que les importa son las capacidades que tiene y también su capacidad de seguir aprendiendo. Entonces, hay ciertas capacidades que esperan que tenga cualquier estudiante con independencia de cualquier carrera que haya hecho. Capacidades de comunicación verbal y escrita, capacidades de crítica, capacidades de innovación. Entonces, lo que quieren son que los estudiantes aprendan esas cosas en las universidades, más allá de que luego sean especialistas en un tema u otro, que en muchos casos lo pueden aprender en las propias empresas. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre esas dos cosas. Lo que son capacidades que van a ser claves con independencia de cualquier carrera profesional y equilibrarlo con las especialidades que el mercado depende, ¿no? Que necesitan ser capaces de manejar la tecnología, el tema de los datos que mencionaba hasta el principio, hemos mencionado en algún momento, todo lo de el escribir digitalmente. Esas son capacidades que el mercado cada vez demanda más y que tenemos que proporcionar. Pero creo que es clave que no nos olvidemos de los contenidos más tradicionales
que siguen siendo esenciales para el éxito no solo profesional, pero también personal. Y la segunda parte de lo que tú decías es el tema interdisciplinario. Sin duda, lo que vemos es que los estudiantes se van a encontrar en un mundo donde los problemas que van a resolver son problemas interdisciplinarios, y en las universidades tenemos una estructura de organización, y sé que vamos a hablar de eso después, que se centra en torno a departamentos y especializados, ¿no? Y esto de alguna manera va en contra de la enseñanza interdisciplinaria que tenemos que proporcionar a los estudiantes. Creo que sin duda, tanto en los programas en sí, que tienen que ser interdisciplinarios, pero también en los cursos. Necesitamos enseñar cursos donde traemos gente de distintas especialidades en las que están enseñando a diversas áreas de conocimiento dentro de un curso. Y es una de las prioridades importantes para muchas de nuestras universidades en esas dos áreas. Sí, si me permitís. Hay universidades en Europa continental que no ahora, sino hace ya 4 o 5 años empezaron procesos de renovación o de reforma curricular sobre la base de los retos de desarrollo sostenible. Es decir, donde lo menos importante era que el grado de Derecho estuviera en la Facultad de Derecho. Lo importante era que el grado de Derecho estuviera respondiendo a una demanda social o a un reto global como pudiera ser el cambio climático, por ejemplo. Y el posicionamiento de las facultades y de las unidades temáticas en función no de los criterios, no mirando al pasado, sino mirando al futuro, y mirando al futuro incluso del mundo hacia el que vamos y el futuro o la evolución de las propias profesiones. Yo creo que esa es la mejor forma de dar garantías como universidades de que apostamos por la empleabilidad, porque yo tuve un gran amigo mayor que un día me dijo, oye, en la universidad en la que estás, no era en mi gran universidad actual, la Universidad de Miami, sino en otra gran universidad en la que estuve, me dijo, ¿es una universidad que forma para el primer empleo o para la gestión de la carrera profesional de alguien en cualquier momento de su vida? Claro, a lo primero tenía respuesta, a lo segundo no. ¿Qué garantía tenemos como universidades o como educadores o formadores de estar, si quieren en términos deportivos, entrenando a alumnos para prepararse para la gestión de su vida y de ese equilibrio perfecto entre la vida personal y la vida laboral? Y para esos cambios y para pasar de contrato laboral fijo a contrato temporal, de pasar de freelance a empleado en plantilla, cambiar de sector, como comentaba antes, volverse emprendedor. Eso es la empleabilidad. La empleabilidad no puede ser medida solo y exclusivamente por el primer empleo y en los meses que transcurren desde que el alumno egresa hasta que consigue el primer empleo. Porque además, si es ese el medidor, también podríamos decir si medimos el éxito en función del sueldo de ese primer empleo, lo cual quizás nos llevaría a muchos a echarnos las manos a la cabeza. Entonces, creo que es importante dimensionar el largo plazo, mirar y entender el ecosistema, ir más allá de lo que transcurre dentro de las aulas y de las instituciones académicas para entender cómo debemos, como universidades, acomodarnos a este nuevo normal. Y efectivamente, la interdisciplinaridad la abordaremos después. Yo personalmente es algo en lo que creo y llevo muchos años reivindicando, esa ruptura de los silos y de la verticalización del conocimiento y esa creación de puentes de entendimiento entre las ciencias y las letras, las ciencias de la vida y las humanidades, y creo que gran parte de los problemas y de los grandes retos a los que nos enfrentamos en esta sociedad de hoy pasan evidentemente por una multidisciplinaridad y una capacidad de integrar saberes muy distintos para dar respuestas certeras a problemas que no pueden ser respondidos ya nunca más por una única línea de pensamiento. Sí. Yo creo, si puedo añadir algo, Vicente, creo que lo que has dicho sobre el primer trabajo es absolutamente clave.
y más en el contexto en el que estamos y lo que mencionaba antes, Samuel, de que el primer trabajo, desgraciadamente, para un 40% de nuestros egresados universitarios en Estados Unidos no es lo que ellos esperaban, ni les está dando la base para construir la carrera profesional que ellos esperaban. Entonces, yo creo lo que se tiene que producir es un giro en el compromiso que tenemos con nuestros estudiantes y en la misión que tenemos como instituciones. En lo que sea, es claro que no es solamente el tener a un estudiante durante 4 años, 1 año o 2 años y darle un título y luego lavarte las manos y desearle suerte, que de alguna manera es lo que hemos estado haciendo hasta este momento, sino adquirir un compromiso durante la vida profesional y personal de ese individuo, en el que vamos a ser capaces de seguir apoyando en la transformación de su carrera que tú decías, en la que ya ese modelo en que el estudiante termina y consigue un trabajo y se queda trabajando para la misma empresa durante años, eso es impensable. De media, cada 3 o 4 años nuestros estudiantes están consiguen nuevos trabajos, buscan nuevas carreras. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar programas, capacidades de que los estudiantes puedan seguir conectados con la universidad de una manera en que les demos las herramientas para tener éxito en esa trayectoria profesional y personal que tú has descrito? También, desde un punto de vista puro de la titulación, tenemos un modelo que está obsoleto. Es un título a los universitarios que a los 3, 4, 5, 10 años no sirve para nada. Tú le das un título de máster en administración de empresas a una persona ahora y dentro de 7, 5, 4 años, ¿qué significa ese título? ¿Tiene esa persona de verdad la capacidad de gestionar una empresa si no ha hecho nada para formarse? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa tensión, ¿no? Y hay modelos que estamos creando, desde lo que llaman aquí los badges, de las certificaciones, pero también de títulos en los que van a estar la continuación y el mantenimiento del título, y esto puede ser un modelo revolucionario, esté condicionado al compromiso por parte de la persona que obtiene el título de seguir formándose al cabo de los años. De que cada 2, 3 años, 5 años haya un programa de actualización que puede ser perfectamente en línea para facilitarlo, en el que de alguna manera se actualizan los conocimientos que hayan podido quedarse obsoletos. Yo creo que hay modelos muy interesantes que se están planteando ahora mismo que pueden garantizar esa trayectoria profesional y dar las herramientas a las personas para que hagan lo que tú has descrito, Samuel. Muchas gracias. Esos espacios transversales, multidisciplinares de los que nos habláis, ¿no? Que toman en consideración, por un lado, esa formación de la persona, ¿no? Que tiene que incluir la promoción del espíritu crítico, de la curiosidad, fortalecer capacidades de liderazgo de los alumnos, que luego tiene que ofrecer también esa oportunidad de primer empleo, que luego, más adelante, cerrando el círculo de la formación, tiene que también acompañar a los ciudadanos en el proceso, en esos procesos profesionales, ¿no? En el fondo se tiene que materializar también en un cambio profundo de metodologías y también en la utilización de instrumentos que nos ofrece el progreso tecnológico, ¿no? Entrando en esta parte de las metodologías y los instrumentos, dejando para una segunda parte la tecnología, me gustaría empezar hablando sobre cuáles son, a vuestro modo de ver, las competencias en las que deben incidir las metodologías educativas. Eso que llaman los teóricos del deeper learning, ¿no? Ese aprender, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, resolución de problemas, toda esta lógica, ¿no? Deben ser metodologías de formación personalizadas y ese mix de aprendizaje, observación y experimentación también requiere espacios rediseñados de aprendizaje. ¿Qué opináis? Antes de entrar en la parte tecnológica, que es tan importante, ¿qué opináis de esta, digamos, transformación de metodologías que debe obrarse? Sebastián, yo creo, ¿tú prefieres? Sí. Adelante, perfecto. Vicente, una pregunta clave que nos tenemos que hacer es cómo aprenden nuestros estudiantes. Y también tiene que ser un punto de partida para desarrollar metodologías que de verdad funcionen con nuestros estudiantes. Y uno de los grandes cambios que se ha producido desde el punto de vista generacional es que nuestros estudiantes en general aprenden haciendo, aprenden viendo, aprenden experimentando. Los estudiantes no aprenden ya memorizando, haciéndoles leer cientos de páginas y memorizar esas páginas y luego ponerlas en un examen. Ahora mismo la información la tienen disponible en su teléfono en segundos, si quieren conocer un dato, si quieren. Entonces creo que es clave que también entendamos que la manera de aprender de nuestros propios estudiantes ha cambiado y que ajustemos nuestras metodologías en torno a eso. Yo creo que una de las metodologías claves que va a ser fundamental para
poder ser capaces de desarrollar las capacidades que hemos estado discutiendo son metodologías que permiten la experimentación, que dan a los estudiantes la oportunidad real de aprender sobre el terreno fuera de las aulas, ¿no? Lo que llaman aquí el experiential learning, ¿no? El aprendizaje experiencial. Creo que tiene que estar eso imbricado en todo lo que hacemos, en los cursos, en los programas, en lo que una parte del proceso de aprendizaje tiene lugar fuera del aula. Y tiene lugar en el mundo real y tiene lugar trabajando con otras personas, profesionales, compañeros de tu aula. Creo que es algo absolutamente esencial para preparar a los estudiantes, no solo desde el punto de vista académico, sino también darles ya puertas de entrada que pueden ser claves a la hora de su acceso en el mercado de trabajo, ¿no? Porque ya tienen las redes de conexión, tienen los contactos, tienen las cartas de recomendación, que de alguna manera les va a facilitar esa incorporación al mercado de trabajo. Pero creo que la clave, vuelvo a lo mismo, es el reconocer y saber y aprender cómo nuestros estudiantes aprenden. Y ahí la tecnología es clave, porque nos está dando información que no hemos tenido nunca. Y la segunda parte relacionada con tu pregunta, y termino con esto, es el tema de la customización del aprendizaje, ¿no? Parte porque tenemos tanta información sobre cómo los estudiantes aprenden, pero no cómo aprenden en general, sino cómo aprenden individualmente, las deficiencias que tienen, las dificultades que tienen, las fortalezas que tienen, porque la tecnología nos está dando toda esa información, que seamos capaces de desarrollar programas que den respuesta a esas necesidades individuales y que podamos customizarlas para garantizar el éxito del estudiante. Pienso que no hay mayor tesoro que encontrarse en una universidad que cubre todos los espacios del conocimiento para pensar precisamente en esa revolución metodológica, ¿no? Creo que fue el Reino Unido quien empezó hace cosa de 5 o 7 años a instaurar una figura dentro de los cuadros directivos que era el vicerrector de Learning and Teaching o de Teaching and Learning. En mi anterior etapa fui la primera institución en España que hizo eso mismo y el aprendizaje y la metodología de aprendizaje, desde luego, cada vez más va a determinar el valor diferencial de una universidad, porque va a ser aquello que va a estar sujeto a la percepción de calidad de cualquier universidad. Y porque van a ser los alumnos y los exalumnos los que valoren y los que estén dispuestos a acompañar y incluso a ayudar si la universidad lo requiere en función de esa experiencia de aprendizaje, como comentaba Sebastián. Ahora, la metodología de una universidad llena de áreas de conocimiento puede ser muy rica si se integran esas metodologías. La forma de aprender de un arquitecto en los últimos 150 años tiene muy poco que ver con la forma en la que han aprendido profesionales del ámbito del derecho, del ámbito de la economía, etcétera. Existe un activo, absolutamente, un activo no aflorado de la forma en la que hemos aprendido o en la que se han aprendido determinadas carreras y determinados oficios, que integradas pueden dar un resultado formidable y pueden determinar, como decía antes, la distinción de calidad de las universidades. Hay dos formas de abordar la metodología, como algo que va después de haber configurado el contenido curricular, o en sensu contrario, pienso con qué valor quiero formar a mi alumno, a la persona o al individuo que tengo delante, y en función de sus características pienso primero en la metodología y luego adapto qué tipo de contenido debe acompañar a esa metodología y a ese valor que es el output último y por el que me muevo y por el que quiero tener a ese alumno, ¿no? Todo lo experiencial, obviamente, y las metodologías activas desde el punto de vista de terminología técnica van a más, lo que es el Project-Based Learning, lo que es ya no solamente las metodologías de caso tradicionales en las escuelas de negocio en los últimos 50 años, todo lo que es el espacio físico también está jugando un papel determinante para muchas universidades, ¿eh? La concepción del espacio, el tirar paredes, el derribar cubículos, el trabajar de una forma más parecida, como decía antes, a los arquitectos o a los publicistas,
que a lo que son los despachos cerrados y encorsetados, y eso genera verdaderamente un nuevo hábito y una nueva cultura organizativa que las universidades van a tener también que activar y a las cuales van a tener que prestar atención. Pero el potencial de crecer por la vía de la metodología es muy grande, y no solamente desde el punto de vista pedagógico para los jóvenes, sino también desde el punto de vista pedagógico para los mayores, ¿no? Es vinculado a lo que estamos hablando en Lifelong Learning. La forma de aproximarnos con determinados segmentos de edad también nos tiene que hacer el ser creativos, imaginativos y adaptarnos a una nueva forma de delivery que las universidades tienen el papel de ser capaces de llevar a cabo. Totalmente de acuerdo con Sebastián en este punto y en los demás, pero me refiero, es muy importante el no descuidar ese learning and teaching, no descuidar el papel de lo que llaman el instructional design, la forma de concebir, de contemplar ese nuevo diseño curricular, ya no solamente en el espacio virtual, sino también en el propio espacio físico, como clave para el futuro. Pues antes de pasar al tema de la tecnología, la verdad es que no me resisto a meter alguna de las preguntas que están entrando. Me están entrando continuamente, por eso estoy aquí atento. Preguntas, pero quizás relacionado con el tema que estáis tratando. Bueno, nos piden más ejemplos. Nuestros seguidores están ávidos de más ejemplos. Ya estáis exponiendo algunos, ¿no? Pero nos piden más, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es una petición de Daniel Martín Schut, ¿no? Pero Pilar nos plantea una cuestión muy relacionada con lo que antes de pasar de punto. ¿Veis a los jóvenes y a los mayores conviviendo en los mismos espacios formativos a futuro? Es una dicotomía totalmente equivocada, porque es una oportunidad extraordinaria para los dos. O sea, de alguna manera hemos creado una segmentación artificial en la que pensamos que gente mayor no pertenece en nuestras aulas porque tienen una manera de aprender diferente, porque tienen unas experiencias vitales diferentes y porque no van de alguna manera a congeniar con el resto del grupo. Yo la experiencia que he tenido en muchos casos ha sido la opuesta de esa, ¿no? El ver que esas experiencias vitales que la gente de más edad han tenido cuando se incorpora en las aulas, tiene un impacto dramático en los estudiantes. Uno de los efectos, por ejemplo, que hemos vivido en nuestras aulas en los últimos años, por poner un ejemplo concreto, ha sido la incorporación de gente que ha estado sirviendo en el ejército o en alguna de las... y en muchos casos incluso hasta en guerras, ¿no? Y lo dejan cuando ya tienen sus 30 años, 35 años, y en ese momento, porque el gobierno federal les proporciona ayuda, pues deciden que quieren conseguirse una carrera. Y te encuentras con que tienes estudiantes con 35 años, 40 años, con estudiantes de 17 y 18 años. Bueno, pues era algo que en algún momento nos preocupaba, ¿no? ¿Cómo va a encajar eso? ¿Cómo se va? Y lo que hemos visto es lo que se produce es un enriquecimiento de los debates, de las discusiones, de las perspectivas, de la sensibilidad, incluso en la discusión de los temas, y también súper importante en el enriquecimiento de la diversidad, ¿no? En todos los ámbitos, que va a ser clave para el éxito personal y profesional de las personas. O sea, que yo lo veo como una oportunidad. Y luego, por último, también en muchos casos, Vicente, va a ser una elección que no vamos a poder tener, porque uno de los grandes retos que nos encontramos en muchas de las universidades de este país es la disminución demográfica, en que lo que son la población tradicional, que ha sido la que ha populado nuestras aulas durante las últimas décadas, está disminuyendo por el descenso de la natalidad y por la migración a otra parte del país, ¿no? Está suponiendo una tensión extraordinaria en los procesos de reclutamiento. Entonces, dado que esa población está disminuyendo y que tenemos otro segmento de población que está ávido por el conocimiento, ¿cómo vamos a dar respuesta a eso y hacerlo de una manera en que sea una oportunidad enriquecedora para todos? Totalmente. Vicente, perdón, ¿a qué ejemplos se referían? ¿Qué tipo de ejemplos quiere nuestra audiencia? No, en general lo que desearían es que aportáramos, evidentemente en una conversación de 45, 50 minutos tampoco podemos profundizar en ejemplos, ¿no? Pero os trasladaba un poco esa sensibilidad que me están trasladando a través de las preguntas,
por si podéis hacer un mayor hincapié en alguna de las intervenciones en ejemplos concretos, ¿no? Vamos, yo he conversado con vosotros de ejemplos muy concretos que son referentes en los temas que estáis analizando, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Pero quizás es el Con momento respecto, perdón. por Vale. No, con respecto a las skills, hay varios documentos muy interesantes. Uno es el del World Economic Forum, todo lo que es la línea de trabajo en lo que es la revolución de las competencias. Es algo que posiblemente empezó hace 2 o 3 años y donde se han ido estableciendo unos grupos de trabajo y unos informes muy interesantes de aquellas competencias en descenso y aquellas en fuerte crecimiento. La OCDE también tiene un documento muy interesante del framework, ¿no? El marco general de competencias, sobre lo cual incluso está procediendo a contratar en función de esas competencias. Es decir, que cuando un candidato se presenta para una posición ante este organismo, son esas 3 competencias, una que tiene que ver con capacidad analítica, otra capacidad relacional y otra capacidad estratégica, es evaluada exhaustivamente por parte del comité evaluador. Y efectivamente, como decía Sebastián, hace 2 o 3 preguntas, no se mira ya tanto las titulaciones, quizás se está empezando a mirar más las instituciones de las que uno procede, aunque obviamente no estamos hablando solo y exclusivamente de las top 5 universities en el Reino Unido o en Estados Unidos. Estamos hablando de que hay universidades que verdaderamente se están, y aquí en Estados Unidos, Sebastián lo sabe, llevan 10 años, 8 o 10 años, hay algunos casos cerca de donde tú estás, en Boston, de universidades que están haciendo a pasos agigantados un esfuerzo de situarse precisamente en ese debate de las competencias y en proveer de competencias transversales muy reconocibles por parte del mercado a sus estudiantes, independientemente del área de conocimiento en la que se encuentren estos estudiantes, independientemente de la titulación que curse. Esos son algunos ejemplos interesantes. Sí, lo del competence-based learning, por hablar de un ejemplo concreto en el que universidades han dejado el modelo tradicional de los créditos y de las clases en aula a base de construir programas en los que los estudiantes van aprendiendo competencias, según van aprendiendo esas competencias en línea, van evolucionando y creando nuevas y consiguiendo nuevas titulaciones, se ha convertido en uno de los sectores de mercado de más crecimiento, porque también tiene un coste mucho más bajo, porque los que están encargados de coordinar y de apoyar a los estudiantes en esos cursos no son profesores, son tutores y en muchos casos son expertos en sus áreas de conocimiento, pero no necesariamente tienen titulaciones de doctorado ni nada. Entrando en la parte de la tecnología y para poder llegar con tiempo a profundizar en la parte de las organizaciones, sí que sería interesante conocer vuestra opinión sobre cómo incluso esta pandemia está acelerando considerablemente la implantación de tecnologías, ¿no? Por un lado, los temas de formación online, offline, evidente y tal, pero también cuestiones relacionadas con el Big Data y las métricas de evaluación que nos permiten identificar variables que influyen en el comportamiento del alumno, para mejorar el rendimiento, identificar alumnos con patrones de aprendizaje similares, ¿no? Para ofrecerles servicios adicionales. El Big Data es una fuente de oportunidades quizás para mejorar la educación. ¿Podríais darnos una opinión sobre esta cuestión? Sebastián. Sí, el tema de lo que llaman aquí el student success, el éxito de los estudiantes, es un absolutamente objetivo prioritario para las instituciones porque de alguna manera es clave para la percepción de valor que discutíamos antes en el debate, ¿no? Entonces, al asegurarnos que los estudiantes se gradúan y de que se gradúan consiguiendo los objetivos de aprendizaje que se han marcado, es absolutamente prioritario. Y desde esa perspectiva, Vicente, la tecnología está resultando clave para darnos información que podamos de alguna manera utilizar para apoyar a los alumnos en esas áreas, en esos en cursos en los que tienen más dificultades, en los que por alguna razón o por otra no están rindiendo de la manera que se percibía. Pero al mismo tiempo nos da
otra oportunidad muy, muy importante, que es el customizar esas acciones, ¿no? No solamente decir, bueno, voy a crear un curso genérico para los que tienen problemas de matemática. Bueno, pero es que ya sabemos exactamente que el estudiante que tiene un problema de matemáticas no tiene matemáticas, que lo tiene en las derivadas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a, de alguna manera, crear un programa específico para ese estudiante que tiene un problema con derivadas para que lo pueda hacer? Y el Big Data nos está dando esa información. Pero también nos da información muy útil sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes, cómo los estudiantes están aprendiendo. Yo tengo estadísticas ahora mismo que me permiten ver a qué horas del día está el estudiante leyendo o estudiando, a qué hora está durmiendo, cuánto tiempo ha pasado en una tarea, que también es una información valiosa para saber si hay mucha dificultad o hay poca dificultad. Y esa información, de alguna manera, va a condicionar lo que yo voy a enseñar el día de la clase y va a darme la oportunidad de rediseñar el curso de manera que responda a esos datos que me proporcionan la tecnología. Y luego, la segunda parte del uso de la tecnología que tú decías viene dado por el tema de la posibilidad del aprendizaje en línea o el aprendizaje híbrido. La pandemia esta ha sido una cosa absolutamente desastrosa en casi todos los ámbitos, pero una cosa positiva, y casi es difícil de encontrar cosas positivas de esto, ha sido la aceleración hacia modelos virtuales y modelos de aprendizaje en línea. Y en dos direcciones. Por un lado, lo que vemos muchos profesores que en su vida pensaron que podían hacer esto y de alguna manera ahora mismo se han dado cuenta no solamente de que pueden, sino ven las virtudes de este modelo. Y por otro lado, nos está abriendo nuevas puertas para experimentación, ¿no? En mi propia universidad, por ejemplo, ahora mismo lo que estamos desarrollando, lo que llamamos cursos high flex, híbridos y flexibles, en los que los estudiantes pueden rotar y entrar y salir de clase cuando ellos quieran. Un día pueden estar en clase y estar aprendiendo con el profesor y al día después pueden estar tomando el curso en línea. Y lo pueden hacer desde sus casas o de donde quieran, ¿no? Entonces, está abriendo nuevas fronteras de manera de hacer las cosas que creo que van a ser muy, muy positivas para las universidades y para los alumnos. Sí, Samuel. coincide. Sí, sí. Efectivamente, yo creo que es significativo ver cómo el miedo escénico se ha ido disipando con lo que respecta al enfrentarse a una realidad virtual por parte del profesor. Ha sido de forma atropellada porque los acontecimientos nos han obligado a todos el tener que volcarnos a plataformas y a aplicaciones algunas de las cuales sí estábamos entrenados, otras no. Y esto ha generado, pues obviamente, personas que lo han hecho más rápido y mejor y otras que les ha costado más. Pero no es significativo el ver cómo se ha hecho y qué es lo que el alumno ha sentido durante estos 2 o 3 últimos meses. Lo verdaderamente sustantivo ha sido la ausencia de la barrera psicológica. El miedo psicológico ha desaparecido por parte de la gran parte del profesorado y eso ha habilitado el que se pueda trabajar a partir de ahora de una forma más ágil y una forma más efectiva todo lo que es la co-construcción o rediseño curricular pertinente para el nuevo curso y para el espacio online, ¿no? Hace un par de semanas hubo un webinar muy interesante vinculado a cómo enseñar o cómo aprender o cómo ejercitar el método del caso dentro del espacio online. Y comparto por poner también ese ejemplo, algunas de las reflexiones de los dos profesores que hablaron, decían, bueno, en primer lugar, a nivel mental se hace un poco complicado o sea, no existe un número ilimitado de alumnos a los que uno puede atender en Zoom. Y existe un número óptimo de alumnos que uno debe tener en Zoom si lo que quiere es generar conversación, debate e interacción, ¿no? Y situaban en ese ideal en torno a los 40 alumnos, ¿no? Decían que había que hacer una amplificación aún mayor emocional, de motivación, para mantener la llama viva. Hablaban de la importancia de traer invitados a las clases, de intentar la conectividad nos permite el conectar en directo, como en los informativos. Hablaban de la importancia también de combinar exámenes orales con exámenes escritos,
no solamente vincular toda la evaluación o el assessment a lo que es trabajos escritos y asíncronos, es decir, buscar ese real life por parte del profesor y el alumno, establecer objetivos cada 10 minutos, es decir, no pensar como magníficamente ha conseguido y está consiguiendo Vicente en el día de hoy. Abrimos bloque, preguntas y respuestas, cerramos bloque, volvemos a abrir otro bloque, etcétera. Pues eso es algo que estos dos profesores recomendaban también. Y como último punto, hablaban de la importancia de rescatar o de utilizar todo lo que es el multimedia, todo lo que son los recursos multimedia, no solamente textos escritos, sino podcasts, usar vídeos, etcétera, para complementar los planes de asignatura, ¿no? Los sílabi. Yo creo que me quedo con eso para responder a esa pregunta o a esta pregunta antes de saltar al siguiente bloque, y simplemente con respecto a los sistemas de CRM o de data mining o data warehouse, efectivamente, como dice Sebastián, ahora mismo la capacidad en tiempo real de saber dónde está cada alumno es impresionante. No hay un precedente en la historia reciente, en la historia de la tecnología, donde algo tan real y palpable esté al golpe de clic y esté en nuestras pantallas. Pero lo que queda claro es que hay que saber cómo usar también esa información y cuál es el cambio organizativo y el cambio cultural, ya enganchando con el siguiente bloque, quizás, que hacen falta para utilizar de forma inteligente esos datos, ¿no? Y enriquecerlos desde un punto de vista de obtener fuentes de información más amplias y no solo y exclusivamente circunscribir las decisiones en función de una óptica o de un dato. Y esto es una queja muy sostenida en el tiempo por parte del profesorado de cualquier universidad en el mundo, de no guiarse solo y exclusivamente por las encuestas de satisfacción de los alumnos, sino también utilizar otras fuentes de evaluación adicionales. Pues esto es lo único que añadiría en este bloque final. Gracias. De hecho, conectas con el tema de las organizaciones, ¿no? Cómo la organización y la administración de las instituciones formativas debe transformarse, ¿no? La verdad es que pensábamos que una parte del sistema educativo está obsoleto, debía transformarse, pero este confinamiento ha acelerado todos los procesos que han llevado a que prácticamente se ponga en cuestión la viabilidad de muchas instituciones que incluso estaban liderando en el sistema educativo en la mayoría de los países, ¿no? ¿Cómo deben transformarse las instituciones educativas para hacer frente a estos retos, ¿no? Y no me refiero exclusivamente, que es muy interesante también conocer, las universidades de excelencia que evidentemente han visto su modelo de negocio alterado por estas lógicas, ¿no? Tecnológicas, cambio profundo en otros aspectos, ¿no? ¿Qué cambios han de obrarse en la cultura organizativa y en ese modelo de negocio, en esa sostenibilidad de las instituciones? Si Sebastián, quieres, Sebastián. como he acabado yo, pero ¿prefieres que sea yo? No, me da igual. En serio. No, adelante. Pues Sebastián, adelante. Adelante. Yo creo que todavía es pronto para saber el grado de acomodo a la nueva normalidad de las instituciones universitarias. Efectivamente, aquí en Estados Unidos hay 2.800 universidades. En España son 80, cerca de 90, algo más de 90. En el Reino Unido son 150. Y dentro de ese gran número elevado de universidades, hay tipologías e idiosincrasias muy distintas. Leía el otro día que lo que es el fondo de reserva medio de una universidad en Estados Unidos es de $7 millones, de esas 2.800. Claro, a veces pensamos en el endowment de Harvard, que está por encima de $40.000 millones, o de otras que están en 10.000, 20.000 de la Ivy League, pero la cruda realidad del gran número de universidades dentro de los sistemas universitarios
nacionales de muchos países es que van justas, muy justas de presupuesto. Y ya ha habido también muy interesantes datos publicados en el New York Times en los últimos meses sobre cuál es el impacto a corto, el impacto económico a corto, el lucro cesante en el que podrían incurrir algunas universidades muy sujetas a la única fuente de ingresos, siendo la única fuente de ingresos de estas las matrículas. Y las proyecciones eran de en torno a un 20 o un 30% de descenso en cuanto a sus ingresos derivados de estas matrículas, por varios motivos. En parte por los diferimientos en reservas de plazas y matrículas, es decir, hay alumnos que han decidido posponer su ingreso en la universidad, ya sea en año 1 o en año 2 o 3 o 4, han preferido hacer un transfer a la universidad del lugar de residencia donde están o habitan con sus familias, y eso obviamente supone tiene un impacto. El tema de los alumnos, algo que Sebastián domina mucho mejor que yo, pero que es un tema que a mí me ha tenido también muy interesado, que es el tema de los alumnos internacionales, ya no solamente por las complicaciones de los visados o de el visado incentivo, que es el visado que viene con estudio y trabajo, sino porque simplemente no se puede viajar. Eso va a tener un impacto notorio en lo que son los ingresos de las universidades. Y luego, ¿por qué no decirlo? También, obviamente, va a haber una partida de gasto o de inversión, según lo veamos, que va a ser todo lo que es el remodelaje o el rediseño espacial de algunos campus para adecuarse a lo que son los criterios sanitarios. Cuando pasen 6 meses, 8 o 10 meses, quizás sea más fácil determinar qué futuro le esperarán a determinadas instituciones. Esa variable económico-financiera creo que es clave a la hora de hacer cualquier tipo de vaticinio, porque si eso no está claro, las expectativas de establecer una estrategia distinta o de reposicionarse en el mercado se complica. Y ahora mismo, pues creo que el centro de atención se encuentra ahí. Si queréis, dejo a Sebastián y luego completo y digo algo más, por no extenderme más. Gracias. Yo creo, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Samuel. La crisis esta llega en un momento donde muchas de las universidades en Estados Unidos se encontraban en una situación de gran debilidad. Y la situación de gran debilidad, por la crisis financiera que tú has descrito, Samuel, era el resultado de lo que yo llamo la triple crisis. La crisis de confianza, que hemos referenciado al principio de la conversación, sobre el valor de las universidades. La crisis demográfica, que sobre todo en partes del país y fundamentalmente en el noroeste, por la caída de la natalidad y por la migración, que nuestros mercados tradicionales de estudiantes están disminuyendo. Y también la crisis de acceso, que esto sobre todo es un problema de los costes de la universidad y la dificultad de conseguir financiación para estudiar. Antes de la crisis del 2008 tenías una carta de admisión en la universidad y podías conseguir un crédito. Eso se ha acabado. Entonces, estas tres crisis ha llevado a unas tensiones excepcionales en muchas de nuestras instituciones, empezando fundamentalmente por las que referenciaba Samuel, las que tienen menos, lo que llaman aquí el endowment, ¿no? La capacidad financiera de ahorro, que ha puesto una presión enorme y ha llevado al cierre. En la zona de Nueva Inglaterra, más de 20 universidades han cerrado en los últimos años. Y la crisis esta que estamos viviendo ahora mismo de COVID, que Samuel describía, sin duda va a acelerar ese proceso. Entonces, un poco volviendo a la pregunta que tú hacías, Vicente, de los cambios organizativos. ¿Cómo respondemos a esta crisis? Y la triple crisis que yo he descrito, por un lado lo del valor. Si tenemos una crisis de confianza, hay que demostrar el valor de venir a la universidad y de conseguir una titulación de la universidad.
Y lo tenemos que conseguir no solo desde la perspectiva del primer empleo que referenciábamos antes, sino la perspectiva de la carrera profesional, ¿no? Pero también desde la perspectiva del aprendizaje, que los estudiantes aprenden. Es que había estudios que han demostrado que los estudiantes no estaban aprendiendo en nuestras universidades, que lo estaban pasando muy bien, ¿no? Y eso de alguna manera ha repercutido mucho en la crisis de confianza. Entonces, un tema clave es tenemos que demostrar valor, tenemos que crear programas, tenemos que generar contenido, tenemos que generar metodologías que muestren valor para restaurar esa confianza que la sociedad ha perdido en nuestras universidades. El tema del acceso es un tema de costes. Tenemos que reducir los costes no podemos seguir con el modelo tradicional de seguir aumentando las matrículas y las residencias todos los años, un 7, un 8, un 10%, y esperar que la gente tiene la capacidad adquisitiva. Y eso va a llevar a una reorganización de las universidades, de los recursos que tenemos, del personal que tenemos, de la administración que tenemos y también del uso de las tecnologías, cómo las podemos utilizar de una manera mucho más eficiente para aumentar escalas y para aumentar también que nos permita reducir costes. Creo que es algo absolutamente clave. Y la tercera crisis que mencionaba, la crisis demográfica, pues ahí claramente tenemos oportunidades con otro segmento del mercado, el que hemos estado hablando durante toda la conversación de personas más mayores que no tienen titulaciones o certificaciones académicas y que demandan esos conocimientos y cómo vamos a dar respuesta a eso. Yo creo que las universidades que sean capaces de dar respuesta a estas tres crisis en las áreas que he mencionado, creo que son las que van a salir reforzadas de esta crisis. Creo que al mismo tiempo que es extraordinariamente duro, es un momento de oportunidad para repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos para darle un giro que sea mucho más beneficioso para los estudiantes y para la sociedad. Sebastián, has introducido ahí una cuestión y como estoy dando entrada ya a preguntas, pues estamos ya en plazo de preguntas, casi vamos a ir un poco introduciendo algunas de ellas. Íñigo Serrats nos plantea cómo creéis que ha evolucionado el gap educativo entre las personas más desfavorecidas y las menos favorecidas. Estabas hablando ahora del tema de la accesibilidad a los estudios, ¿no? Entonces, y plantea también en qué medida la tecnología va a ampliar esta brecha o a reducirla, ¿no? Y cómo debería abordarse este problema, ¿no? Como acabas de mencionar este aspecto, introduzco esta cuestión. Sebastián. Mira, quizá la crisis esta nos ha dejado al desnudo las desigualdades tan dramáticas que sabíamos teóricamente que estaban ahí, pero nos las han puesto de cara de una manera que ahora mismo son innegables, ¿no? Y parte del reto es cómo vamos a responder y qué responsabilidad tenemos como instituciones para hacer frente a esas desigualdades. Por poner un ejemplo, cuando hablábamos de los ejemplos antes, Vicente, en nuestra universidad ahora mismo tenemos unos 20 estudiantes que no han podido volver a casa porque estaban homeless. En nuestra universidad tenemos un food bank. Esta es una sala grande con comida que donamos a nuestros estudiantes porque no tienen para comer. Y estamos en una universidad privada que tiene un coste de unos $30.000 al año. Esta es la sociedad real con la que nos estamos encontrando ahora mismo. Y a eso añadimos el problema del racismo que la crisis está ahora mismo en las últimas semanas con el asesinato de George Floyd ha de alguna manera elevado a donde tiene que estar, ¿no? Para ser consciente, para tener la conciencia como sociedad de la responsabilidad que tenemos para resolver eso. Entonces, a tu pregunta, Vicente, ¿qué vamos a hacer para resolver eso? Podemos cruzarnos de manos y decir, mira, no es nuestra responsabilidad, o reconocer que tenemos un papel clave en la sociedad y que tenemos que encontrar la manera de resolver esto, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir los recursos financieros para dar becas, para que los estudiantes tengan acceso y no tengan las barreras que se encuentran ahora mismo? Pero no solamente acceso para pagar la matrícula. ¿Cómo vamos a garantizar que una vez que están en la universidad tienen éxito? Es que tenemos estudiantes que llevaban años homeless. ¿Y cómo esperas que ese estudiante sea funcional en un entorno ahora mismo que le pones en un aula o a vivir en una residencia? ¿Cómo le vamos a dar los instrumentos, el apoyo para permitir eso? Creo que como instituciones vamos a tener un papel absolutamente clave y esencial en resolver esas desigualdades, en resolver esa crisis de racismo que ha salido y que tiene que ser una parte fundamental de nuestra misión. Si no hacemos eso, vamos a fracasar, y no solamente a fracasar a nivel institucional, vamos a fracasar por la responsabilidad que tenemos cara a la sociedad y lo que mencionaba antes de esa pérdida de confianza que se está manifestando. Samuel, hay varias preguntas que apuntan a profundizar en la cuestión de la cultura de las organizaciones, pero que tratan de aterrizar sobre el caso específico español, ¿no? Claro, realmente Sebastián nos está hablando de un sistema que es un poquito diferente del nuestro y que tiene, y por tanto hay implicaciones distintas, ¿no? En ambos lados del Atlántico, ¿no?
¿Cómo crees que estas organizaciones en España deben adaptarse? Manuel Lucena destacaba en una pregunta que era curioso que determinadas organizaciones hubieran descubierto la formación online con motivo del COVID, ¿no? Cuando había en España ya muchas organizaciones que llevaban mucho tiempo, incluso siendo 100% online, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esa cultura organizativa? ¿Es el statu quo, quizás? Porque a veces cuando comparamos los dos lados del Atlántico, entendemos que esta lógica más continental europea tiene un discurso, digamos, más obsoleto en cuanto a cómo conformar las instituciones formativas de la que podemos estar materializando, se puede estar materializando al otro lado del Atlántico. ¿Cómo ves estas cuestiones? Y tú también, Sebastián, por favor. ¿Samuel? Bueno, sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Manuel Lucena, era su nombre, ¿no? Y a Íñigo Serrats Sí, y a exacto. todos los que están preguntando. El papel de los estados es importante, ¿no? A la hora de concebir lo que se quiere para un sistema de educación superior, si es de lo que estamos hablando, de universidades, el papel de los estados y la idea de universidad que se quiere es una pregunta de base. Hay países muy modernos, digamos, estados muy recientes, como es el caso de Singapur, que han decidido situar la universidad como un motor de cambio y un motor dentro de la arquitectura de país. La universidad ha jugado un país sustantivo, mucho más allá de lo que es la contribución del PIB al sistema universitario, que es clave y fundamental para su sostenimiento y viabilidad. Antes hay que hacerse una pregunta: ¿qué tipo de universidad y qué papel va a jugar? Y ya no solamente en la marca país, sino qué papel verdaderamente sólido y consistente juega en la proyección de un país, en la estrategia de un país, su sistema universitario. No hay país donde haya buenas universidades donde eso no haya sido una pregunta respondida. Con lo cual, ahora viene un momento, igual que viene un momento interesante para las organizaciones a nivel individual, viene un momento muy interesante a nivel de los estados para saber qué clase o qué tipo de flexibilidad van a aplicar para dar acomodo a las nuevas demandas y requerimientos de las universidades, para poder ya no solamente pasar este bache, sino establecerse y solventar sus problemas y ser viables a futuro. Hay varios informes, por poner más ejemplos, hay un informe muy interesante de Ernst & Young, Parthenon, muy reciente, sobre el papel de los gobiernos a la hora de componer o de recomponer el panorama universitario británico. En función de hacia dónde vaya la presión del regulador, se podrán establecer modelos alternativos de universidad. Y esto creo que es algo que posiblemente se acomoda también como planteamiento conceptual o de marco de referencia para el caso español. Pero sí que las instituciones por ellas mismas tienen la responsabilidad de decidir qué quieren ser, ¿no? Y yo, de una forma un poco queriéndome divertir en la preparación de esta conversación y de esta grandísima oportunidad, había distinguido, y en el día de ayer, 4 tipologías de universidades, ¿no? También a partir de otro informe estratégico, ya más antiguo en el tiempo, pero muy interesante, hablaba del plano estratégico y competitivo de las universidades en el mundo. Aquellas que quieren ser nichos especializados, centrarse en un área de conocimiento e ir en profundidad a ser los mejores en una o dos áreas de conocimiento y nada más. Las que son grandes y se plantean ahora el reto de ser eficientes y de tener un impacto regional medible. De esas hay muchas en Europa. Otras que son grandes, pero aun siendo grandes, ni son eficientes ni tienen impacto, porque intentan competir o se conforman con ser cola de león y no cabeza de ratón, con lo cual se sienten mejor intentando emular a otras más longevas o más tradicionales,
pero sin verdaderamente especializarse ni buscar su diferencia. Y las cuartas, que también las hay, son las pequeñas e indiferentes. Esto es una forma casi naif de establecer. Casi todas querríamos ser la 1 o la 2, ¿no? Pues incluso en esa decisión de ser de nicho especializada o grande, eficiente y con impacto regional, hay un cambio organizativo, hay una serie de decisiones a tomar en el cuadro de mando, hay una política de inversión, hay una estrategia, hay una forma de concebir el talento muy distinta. Y yo creo que los líderes de las instituciones educativas tienen ahora un momento dulce y un momento, además, donde se entiende bien que puedan reformular algunas de estas cuestiones y buscar lo mejor para sus instituciones, ya no solo a corto, sino a largo plazo. No sé si eso, Vicente, responde a la pregunta y a las preguntas de nuestros participantes hoy. Sí, sin duda. Vicente, ¿puedo decir una cosa? Creo que sí. Yo siempre pienso que en las universidades de Estados Unidos hacen muchas cosas bien, otras no tan bien. Pero una de las cosas que hacen muy bien es la creación de redes. Y no solamente redes dentro de la universidad, sino redes fuera de la universidad. Lo que hablábamos antes con empleadores, con organizaciones, pero también clave y fundamental con antiguos alumnos. Y cuando hablamos del tema de la organización de las instituciones, Vicente, yo creo que ese es uno de los retos para las universidades españolas. ¿Cómo vamos a crear esas redes que redunden en beneficio de la institución, de los alumnos y de los antiguos alumnos, ¿no? Creo que ahí en Estados Unidos hacen una labor extraordinaria, ¿no? De crear un círculo virtuoso en el que los antiguos alumnos están vinculados a la institución y generan oportunidades para los alumnos y contribuyen a la financiación de las universidades, ¿no? Creo que esa creación de redes es todavía un reto para las universidades, no solo en España, sino en Europa, y creo que es algo muy, muy importante para el éxito de las instituciones y el éxito de los estudiantes. El otro reto que veo, y esto es a nivel global, no solamente en el ámbito español, pero ciertamente también en el ámbito español, es que hemos hablado mucho durante este debate, y creo que es clave, en la importancia del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario a todos los niveles, tanto de programas como de contenido, como de investigación. Pero resulta que tenemos instituciones que están totalmente segregadas en silos. En lo que tenemos a los economistas en un lado, a los sociólogos en otro, a los arquitectos en otro, ¿no? Que de alguna manera son barreras físicas y reales a las posibilidades de colaboración. Entonces, cuando pienso en las universidades del futuro, es cómo vamos a destruir esas barreras, cómo vamos a generar maneras en las que gente que trabaja en distintos ámbitos de conocimiento pueda colaborar y pueda enseñar y pueda investigar. Y creo que eso va a ser otro de los grandes retos importantes que tenemos, es la destrucción de esos hilos. No podemos estar más de acuerdo en la Fundación en lo que acabas de plantear, ¿no? Porque precisamente es ahí donde debemos invertir en estos momentos, en eliminar esas fronteras y conectar el dominio universitario con el dominio empresarial, con el dominio público, con el dominio cívico, con el dominio investigador, de forma que el talento conecte, ¿no? En esta sociedad que va a ser guiada por el talento como nunca antes, ¿no? En la medida en que seamos capaces de hacerlo, entiendo que estaremos acertando. Hemos agotado ya el tiempo, nos hemos excedido ya, ¿no? La verdad es que es un debate tan interesante que no quería cortarlo, ¿no? Pero, os lanzo una última cuestión, si queréis, para una última intervención que tiene que ver también con algunas de las preguntas que nos han formulado, ¿no? Sobre todo José Manuel Velasco. Creo que vamos a convertir el área de preguntas en un chat porque ha habido muchísima información y conocimiento ahí vertido sobre temas de educación compartiendo, ¿no? En esas redes que menciona Sebastián que deben reforzarse, ¿no? Pero una última cuestión. José Manuel Velasco nos plantea, ante esa crisis de confianza que ha señalado Sebastián también por supuesto Samuel, ¿cómo recuperar la cúspide del reconocimiento social? ¿Cómo puede la universidad, el mundo de la institución educativa, recuperar ese posicionamiento en la sociedad que parece haber perdido de una u otra forma, ¿no? Sebastián, ¿tú quieres? Como que tú, Samuel, yo he terminado antes. Samuel, bueno, si quieres, comienza. Sí, pues precisamente haciendo reforzando su vinculación con los segmentos de edad de los que hablábamos al principio de esta charla. Es decir,
estableciendo una mayor presencia y una mayor predisposición a servir a la sociedad. Y eso pasa por, obviamente, ser más inclusiva, ser menos oficialista, ser menos procedimental, ser más abierta, ser más inspiradora, creativa, imaginativa, y pensar en fórmulas nuevas de colaboración con los distintos agentes sociales y empresariales, ¿no? Y ser más humilde, yo creo que es una cuestión casi filosófica, ser más humilde, y esto lo he aprendido también de algunos compañeros que he tenido en el pasado, que el conocimiento y la sabiduría no solo y exclusivamente es aquello que se aprende en el aula, que la vida es algo más que lo que uno aprende en un plan de estudios, y quien quiera verdaderamente asumir ese reto, pues establecerá una morfología de universidad bien distinta. Y ya hay agentes, especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa, algunas universidades que no son universidades en el sentido físico, puesto que no tienen campus ni tienen un gran y bonito logo en latín, pero que son verdaderamente, que han nacido con esa ambición de servir a los demás, o proyectos en África que Vicente conoce bien, algunas universidades como pueda ser Ashesi University en Ghana, que es una universidad que se ha construido hacia afuera, ¿no? Y no hacia adentro. No ha pensado en cómo ganar su estatus sobre la base de cumplir con los distintos criterios de calidad o los estándares que rigen en el dogma, sino cómo ser verdaderamente útil al país, a la comunidad, a la región, al continente en el que se encuentra. Yo creo que el cambio de perspectiva es necesario, y que la humildad que el propio COVID-19 ha llevado a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras formas de priorizar de distinta forma, nos ha cambiado y nos ha transformado, y no nos ha hecho insensibles. Eso mismo tenemos que ser capaz de exportar también a las instituciones para las que trabajamos, y en este caso muy concretamente a las instituciones educativas. Sí, totalmente de acuerdo, Samuel. Yo diría, por terminar rápido, Vicente, dos respuestas rápidas. Por un lado, desde un punto pura vista economicista, si quieres, y es lo que aquí en Estados Unidos hay mucho debate sobre eso, parte de la respuesta es cómo demostramos valor, ¿no? Lo que llaman aquí el value proposition, ¿no? El que de verdad merece la pena el gastarse el dinero. Y aquí en Estados Unidos, desgraciadamente, el dinero también aplica a las universidades públicas, que también son caras desde el punto de vista comparado, no es como en España o en Europa. Sino si vas a hacer esa inversión, como de verdad puedes demostrar que esa inversión merece la pena. Y no solamente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, y desde el punto de vista, lógicamente, del aprendizaje, ¿no? Quizá esa fuera la respuesta más, de nuevo, economicista. Pero la respuesta más importante es un poco lo que Samuel decía antes. Al final, si queremos recuperar la confianza de la sociedad, tenemos que demostrar que queremos contribuir a resolver los problemas de la sociedad, los problemas de nuestras comunidades. Cuando ves los problemas que tenemos en el mundo ahora, desde la pandemia, la sostenibilidad, el racismo que estamos viendo ahora mismo, que ha salido a flor en nuestras sociedades, ¿cómo vamos a contribuir desde las universidades a resolver esos problemas en todos los ámbitos, tanto la preparación de los estudiantes para cuando salgan graduados, egresados, que tengan la capacidad de ser actores en resolver esos problemas, pero también desde la labor de investigación y de la labor de contribución, ¿no? De voluntariado, en tantas otras maneras en las que podemos servir a nuestras comunidades de una manera mucho más humana, mucho más eficiente, y que pueden hacer una diferencia y que nos pueden ayudar al final del día a restaurar esa confianza que la sociedad ha perdido en nosotros. Perdón, Sebastián, y añadiría, y transfiriendo la investigación a la sociedad y cubriendo puntos cardinales del equilibrio de mundo en el que queremos. Es decir, no solo y exclusivamente centrándonos en una investigación que nos satisface como científicos o académicos, sino una investigación
que cambia perspectivas, que ayuda a mejorar, que rompe con prejuicios, con estereotipos y que ayuda a las organizaciones de cualquier tipo, con o sin ánimo de lucro, a mejorar como entes vivos. Yo creo que esa también es gran parte de nuestra responsabilidad, ¿no? en esta línea. Hay que resolver problemas, totalmente de acuerdo. Exacto. Bien, amigas y amigos, la verdad es que es el momento de concluir. Es una pena, nos hemos dejado muchos temas en el tintero, pero seguiremos trabajando sobre estas cuestiones. La verdad es que ha sido un diálogo interesantísimo y ha sido un verdadero privilegio contar con Sebastián Royo y con Samuel Martín Barbero para dialogar sobre una cuestión tan sumamente trascendente, ¿no? En esta aceleración que vivimos de la transformación de un sector que históricamente no se había transformado tanto, ¿no? Mencionaba antes Samuel cómo ya en el siglo XIX se hablaba de esa escuela nueva y de muchos de los valores que estamos ahora poniendo sobre la mesa se intentaron implantar en aquel momento y nunca llegaron a implantarse, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que ya se va a producir esa transformación y vamos a ver un sector educativo completamente distinto en muy pocos años, que estará, sin lugar a dudas, orientado a potenciar las capacidades personales de los ciudadanos en una lógica de acompañamiento a lo largo de toda la vida. Por ello, mil gracias de verdad por acompañarnos ambos en este intento de responder a esa necesidad de conocer cómo gestionar desde el sistema educativo una mayor complejidad que vamos a enfrentar. Esperamos continuar dialogando con ambos, ¿no? en el futuro sobre estas cuestiones y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos hemos extendido casi hora y media en el diálogo, por tanto tengo que agradecer a Sebastián Royo desde Boston, al profesor Samuel Martín Barbero desde Miami, que nos hayan acompañado en este evento, y a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos en estos diálogos online que la Fundación les ofrece desde su espacio virtual. Muchísimas gracias, profesores. Ha sido un verdadero privilegio y nada, a todos ustedes les esperamos muy pronto en este espacio virtual, en esta que esperamos que para todos ustedes sea su casa. Muchísimas gracias.